Muy buenos días, mis hermanos y mis amigos. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Contento de estar de nuevo con ustedes. Los extrañaba. Esos 2 domingos a esta hora yo estaba pensando, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Cómo estará la iglesia? ¿Qué estará pasando? Y es mi mayor deseo en este año que comienza, que este sea el mejor año de sus vidas. Es cuanto deseo. Que le prospere en todo según prospera su alma. Estamos ya terminando el libro de Santiago. Estamos en el último capítulo, el capítulo 5. Nos quedan 2 mensajes, el de este domingo y el próximo. El próximo domingo, en la voluntad de Dios, terminaremos. Lo mejor lo dejamos para último. Así que yo creo que el mensaje del domingo va a ser el mejor. Así que no se lo pierdan. Vamos a estar leyendo en el capítulo 5 de Santiago los versos del 7 al 12. Vamos a estar viendo lo que dice Santiago en el capítulo 5 y los versos del 7 al 12. Dice Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis uno contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si se fijan, ¿cuántas veces Santiago utiliza aquí la palabra paciencia? En esos pocos versículos, 5 veces Santiago utiliza la palabra paciencia. Así podemos darnos cuenta cuál es el tema que él está desarrollando, que quiere tratar. ¿Cuál es el tema? Acerca de la paciencia. Cómo tener paciencia, cómo desarrollar paciencia. Y él comienza diciendo: por tanto, hermanos. Cada vez que usted vea en la Biblia esta palabrita, que cuando comienza diciendo por tanto, él está diciendo en base a lo que acabo de decir, por lo que he dicho antes. En base a eso, ahora voy a decir esto, voy a explicar esto. Por lo que acabo de decir. ¿Qué acababa Santiago de decir? En los primeros 6 versículos del capítulo 5, ¿qué acaba Santiago de decir? ¿De qué estaba tratando? Él está dirigiéndose a los receptores de la carta que estaban pasando por persecución, estaban siendo perseguidos. Y en el capítulo 5, él está haciendo referencia a las personas que lo estaban oprimiendo, a los ricos, a quienes lo estaban explotando. Cuando uno está en esta situación, en este tipo de prueba, uno tiende a desesperarse, a querer hacerse la justicia por sus propias manos. Y Santiago le dice en el capítulo 5, los primeros versos, Santiago le dice: no se preocupen que a los ricos
le llegará la de ellos, le llegará su Navidad. Él dice en el verso 1, dice a los ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Van a ser juzgados por la manera como están viviendo, por la manera como están tratando a los que tienen menos. Entonces, en base a esto, a lo que a Santiago ha explicado en esos versos, le dice ahora, por tanto, como a esos ricos que lo están ahora explotando, van a tener su recompensa, su juicio. Ustedes simplemente, ¿qué tienen que hacer? Esperar. Tengan paciencia, no se desesperen. Por tanto, por lo que acabo de decir, él dice, tenga paciencia, y entonces él comienza a tratar acerca de la paciencia y utiliza ilustraciones, como es típico de Santiago, utilizar muchas ilustraciones. Antes de que podamos entrar a las explicaciones que nos da Santiago, vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por la paz, por la tranquilidad, te damos gracias por el sosiego, te damos gracias por el cuidado que tuviste con nosotros durante la noche. Ahora, mi Dios, que abrimos tu palabra, reconocemos que viene de ti, la respetamos, es tu palabra y entendemos que cada vez que abrimos la Biblia, tú abres tu boca. Así que recibimos estas enseñanzas, estos principios, como legítimamente llegado de ti, que vienen de lo alto del cielo. Por eso, mi Dios, te suplicamos que prepare nuestros oídos, que nos ayude a ser receptivos de esa semilla que tú quieres implantar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Santiago habla acerca de la paciencia, porque una gran parte de nuestras vidas nosotros nos la pasamos esperando. Gran parte de nuestras vidas la pasamos en el ciclo de espera, esperando. Tenemos que esperar hasta para nacer. Y después que nacemos, tenemos que esperar para entrar a la escuela. Tenemos que esperar para salir de la escuela. Tenemos que esperar para tener novia o para tener novio. Hay que esperar. Tengan paciencia, dice Santiago. Tenemos que esperar para casarnos. Tenemos que esperar para tener hijos. Y hay situaciones en nuestras vidas que parecen que están diseñadas para probar nuestra paciencia. Las calles, por ejemplo, es una de las formas como que ha sido diseñada para probar la paciencia. Usted sale a la calle y usted tiene que tener más paciencia que los chinos. O las filas en un supermercado. Hay que ser paciente. No sé por qué uno siempre se pone en la fila que camina más lento. O en la sala de espera de un médico. Hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Y en cada área de su vida, usted va a necesitar esa paciencia. Y Santiago, en esta porción, en esta parte que leímos, va a utilizar 3 ilustraciones para enseñarnos cuándo tener paciencia, por qué tener paciencia y cómo tener paciencia. Realmente Santiago dice, mire, todo el tiempo hay que ser paciente. Usted como creyente, como cristiano, usted tiene que ser paciente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Todo cristiano dominado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, tiene que mostrar, tiene que reflejar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que si usted es controlado por el Espíritu Santo, necesariamente usted tiene que ser una persona paciente. Ahora, hay 3 situaciones en que usted tiene que tener una dosis extra de paciencia.
Más paciencia de lo normal usted debe tener. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Cuándo yo debo de ser paciente? ¿Cuándo debo de ser paciente? En primer lugar, ¿cuándo yo debo de ser paciente? Cuando las circunstancias son incontrolables. Cuando las circunstancias son incontrolables, usted tiene que ser paciente. Y aquí Santiago, para explicarnos esto, para mostrarnos esto, utiliza un agricultor. Pone el ejemplo de un agricultor para mostrarnos cuando las circunstancias son incontrolables. Y dice el verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador o el agricultor o el granjero, mirad cómo el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Si usted no tiene paciencia, usted no puede ser agricultor. No se meta agricultor si usted no es paciente. Porque aquí, en este oficio, parte de su trabajo es tener paciencia. Porque hay que esperar, el agricultor tiene que esperar para sembrar, tienes que esperar para abonar, tienes que esperar para fumigar. Pero la mayoría de estas situaciones en que él tiene que esperar, la mayoría de todas estas cosas que él debe esperar, son cosas que están fuera de su control. Él no puede controlar absolutamente nada, ni el tiempo, ni la lluvia, ni la economía, ni el mercado. Él no puede controlar esto. Son cosas que están fuera del control de su vida y él solamente tiene que esperar. Necesariamente tiene que ser paciente porque no puede hacer que llueva cuando él quiera. Y está hablando Santiago, está escribiendo desde Palestina. Ahí la tierra no es muy buena, mucha tierra desértica. Ahí hay que tener paciencia, obligatoriamente hay que tener paciencia. Y usted se ha fijado que aunque nosotros generalmente estamos conscientes, estamos claros de que no dominamos algunas circunstancias, de que esas circunstancias son incontrolables, aunque sabemos que es así, nosotros tratamos de controlarlas. ¿Cómo tratamos de controlarlas? Preocupándonos. La preocupación no es más que un intento por usted controlar las circunstancias. Usted empieza a preocuparse. Eso es la preocupación, un intento por yo tener control de la circunstancia. Pero preocuparse por algo que está fuera de su control no tiene sentido. Y usted preocuparse por algo que usted puede controlar es tonto. En otras palabras, si tu problema no tiene solución, si tú sabes que no tiene solución, no te preocupes. No tiene solución. Y si tu problema tiene solución, ¿para qué preocuparte? Necesitamos tener paciencia cuando las situaciones, cuando las circunstancias son incontrolables. Esa es la primera vez. ¿En qué momento debemos tener paciencia? Una segunda situación que tenemos que tener paciencia es cuando la gente no quiere cambiar. Aquí hay que ser paciente con la gente. No quieren cambiar, se resisten, no hacen ninguna diferencia. Y entonces él pone como ilustración a los profetas. Él usa 3 ilustraciones. Primero utilizó el agricultor. Ahora, como ejemplo de paciencia, él utiliza a los profetas. Y dice el verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tengan de ejemplo a los profetas, tengan ejemplo de paciencia a los profetas que estuvieron hablando en el nombre del Señor. ¿Cuál era el trabajo del profeta? Acercar a la gente a Dios, ayudar a la gente a cambiar,
a cambiar de actitud, a cambiar de su comportamiento, a que sean diferentes, llevarlos a Dios. Este era el trabajo de los profetas. ¿Recuerdan de Noé? Noé duró ¿cuánto? 120 años predicándole a la gente, exhortando a la gente. ¿Y qué pasó? En 120 años, ni un convertido, ni uno se convirtió. 120 años, debe ser frustrante que usted predique 120 años, usted le hable a la gente, usted le dé tratado, usted lo invite, y ni uno. Así que no se desanime. Cuando usted le hable a la gente, cuando usted le invite a la iglesia y no ve ningún cambio, no ve ninguna respuesta, sea paciente, no se desanime. Noé duró 120 años y no logró una conversión. Al arca entró solamente su familia, pero nadie más le hizo caso. Porque la gente se resiste al cambio. Se siente cómodo como están. Cuando usted le habla a la gente de Cristo, cuando usted le habla a la gente acerca de Dios, acerca de la salvación, ellos actúan, responden como si usted les quisiera pegar el SIDA. Y los rechazan. Y usted, sabiendo la vida que está llevando, lo que usted siente, lo que Dios ha hecho por usted, el cambio, la vida, la transformación que usted tiene, usted quisiera ver eso a la gente que usted ama. ¿Cuántos padres quieren ver a sus hijos convertidos? ¿Cuántos de los padres quieren ver a sus hijos convertidos? Todos, porque entendemos que es lo mejor. Ningún padre quiere algo malo para sus hijos, quiere lo mejor para sus hijos. Y le hablamos a nuestros hijos, y le hablamos a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros amigos, a la gente cerca. Queremos compartir contigo esto que yo siento, este gozo, esta tranquilidad, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero compartirla contigo. Yo quiero que tú lo vivas como vivo yo. La gente se resiste. No quiere. Tal vez yo estoy diciendo esto y usted está pensando en alguien en su vida. ¿Hay alguien en su vida que se resiste, que no quiere cambiar? Es difícil vivir con personas así. Pero nosotros necesitamos paciencia. Necesitamos tener paciencia con la gente. Son personas que solamente ven su propio camino, como los caballos de coche que le ponen una anteojera aquí. Solamente ven su propio camino. Y probablemente tal vez nunca cambien. Nosotros tenemos que ser pacientes, tener paciencia con esa gente. Si no van a cambiar, ¿qué usted va a hacer con esta gente? ¿Qué hacemos? Ser pacientes. Santiago dice, tienen que ser paciencia. Tener paciencia, ser pacientes. Y esa palabra paciencia, en el original lo que quiere decir, o sea, traducido literalmente es que toma mucho tiempo para calentarse, que tiene un punto de ebullición muy alto, que no se sobrecalienta fácil. Usted no puede sobrecalentarse con la gente. Si usted quiere tener éxito con la gente, usted tiene que ser paciente. Si usted quiere ser un padre exitoso, tiene que tener paciencia con sus hijos. Tiene que tener paciencia con los muchachos. Tiene que tener un punto de ebullición alto. No se sobrecaliente. Así que Santiago dice, cuando las situaciones son incontrolables, las circunstancias son incontrolables, cuando la gente no quiere cambiar, usted tiene que ser paciente. Usted necesita paciencia. Y una tercera situación en que usted necesita ser paciente es cuando los problemas son inexplicables. No le encuentro sentido. ¿Por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y él da el ejemplo clásico de la paciencia. ¿Quién es? Job. En el verso 11, entonces, de Santiago 5, en el verso 11, él pone el ejemplo de Job. Dice el versículo 11 de Santiago,
¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Ustedes conocen la historia de Job. Conocen la historia de Job. Era el hombre más rico del mundo en ese tiempo. El hombre con más dinero. Él podía tener todo lo que él deseaba. Lo podía tener. Tenía con qué comprarlo. Pero en 2 días todo se fue a pique. Todo se derrumbó. Y perdió su familia. Y perdió sus criados. Y perdió sus bienes. Le cae una enfermedad incurable, dolorosa, repugnante. Y usted me dice que usted ha tenido problemas. Usted me dice que ha tenido un día duro. Job, en 2 días, todo perdido. Estaba sufriendo espiritualmente, estaba sufriendo emocionalmente, estaba sufriendo físicamente, de todas las maneras posibles. Job está sufriendo y de ñapa se aparece la mujer y le dice: maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Dios permite que pierda sus hijos, que pierda su pertenencia, que pierda sus empleados y le deja a la mujer. Una fastidiosa mujer. Pero el mayor sufrimiento de Job es que a pesar de todo esto que está pasando, él no tiene explicación. ¿Por qué me pasa esto? Dice la Biblia que era un hombre justo, que era un hombre perfecto, que era un hombre que amaba a Dios. Y él no entiende por qué está pasando esto. No tiene ninguna explicación. La más mínima idea por qué está pasando esto. Si usted lee el libro de Job, tiene 42 capítulos. Si usted lee el libro de Job y hasta el capítulo 37, Dios no dice nada. Y habla Job y hablan los amigos. No hay palabra de Dios. Dios no dice nada. Job está pasando por toda esta situación, pero no hay ninguna explicación. Es a partir del capítulo 38 cuando Dios habla. Ahí Dios le habla a Job. Él era una persona que podía preguntar: ¿y por qué a mí? Tal vez quien tenía más razón para decir: ¿por qué a mí? Pero la vida es dura, la vida es difícil. Dios nunca dijo que la vida iba a ser fácil. Y hay muchas cosas en nuestras vidas como que no tienen sentido. Usted dice: ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está sucediendo? Tal vez nosotros no lo vamos a entender a este lado de la eternidad, de este lado del cielo. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no las vamos a entender de este lado de la eternidad. Ahora, en toda esta situación, Job nunca perdió su fe. Perdió todo, pero no perdió su fe. Le quitaron todo, pero no le quitaron su relación con Dios. Así que cuando las circunstancias son incontrolables, cuando las personas no quieren cambiar y cuando los problemas no tienen explicación, usted necesita tener paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué yo necesito ser paciente? ¿Por qué yo tengo que ser paciente? Primera razón: Cristo viene pronto. Cristo viene. Esto que usted está pasando, esta situación, este dolor, no va a ser para siempre. Esa injusticia que usted está tolerando, que usted está aguantando, a la que está sometido, no va a ser para siempre. Cristo viene a poner fin. Cristo viene a juzgar. Y viene pronto. Viene pronto. Dice el verso 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué le está diciendo que tenga paciencia? Porque la venida del Señor se acerca. Cristo viene. Él dijo que viene y Él viene. Y se habla más de la segunda venida en la Biblia que de la primera venida. Y todo lo que la Biblia dijo de la primera venida se cumplió
literalmente, con la precisión de un reloj suizo. Eso no falló. ¿Por qué no voy a creer que va a ocurrir la segunda? Si todo lo que dijo acerca de la primera ocurrió, ¿por qué te puedo dudar de que no va a ocurrir tal como él dijo? Él dijo, él viene. Y Pedro dice que algunos se burlan de que Cristo viene y nunca viene. Él viene. Él no ha venido porque Él es paciente y está esperando todavía, dándole chance, dándole oportunidad a muchas personas. Si hubiera venido 25 años atrás, yo estuviera frito. Pero por su paciencia, yo soy salvo. Él esperó. Hay muchos que se burlan. Yo siempre estoy oyendo que Cristo viene. Él viene porque los profetas, como miles de años antes, decían que iba a venir. Y vino, como todo lo que se decía, vino. Y Él va a venir. Muchos no lo creen. En una ocasión había una campaña evangelística en el Estadio Cibao. Y debajo del letrero que dice Estadio Cibao, Hogar de las Águilas Cibaeñas, pusieron un letrero que decía, Cristo viene. Y pasó alguien en un concho y vio el letrero que decía, Cristo viene. Y dijo, tremendo refuerzo que traen las Águilas, a ver si nos ganan ahora. La gente se ríe. Pero Cristo viene. Dios tiene control de todo. Absolutamente control de todo. Todo está anotado. Todo está en su agenda. Todo se está moviendo hacia el clímax, hacia alcanzar ese momento. Hacia ahí se está dirigiendo la historia. Hacia ahí se está dirigiendo el mundo. Preparando las condiciones para la segunda venida de Cristo. Nada es tarde con Dios. Todo está programado. Aunque algunas circunstancias están fuera de mi control, no hay ninguna circunstancia fuera del control de Dios. Fuera de su control sí, fuera de mi control sí, pero no hay ninguna circunstancia fuera del control de Dios. Job perseveró. Job fue paciente. Él no cambió. Él no dejó su fe. Porque Dios nunca llega tarde. Algunos de ustedes sí llegaron tarde hoy. Algunos de ustedes sí tienen la costumbre de llegar tarde. Dios no llega tarde. Siempre está a tiempo. En segundo lugar, ¿por qué tengo que ser paciente? ¿Por qué debo ser paciente? Dios recompensa la paciencia. Porque Dios recompensa la paciencia. Dice el verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Bienaventurados, dichosos, felices a los que sufren, está diciendo él. Acuérdense, fíjense, piensen que la segunda mitad de la vida de Job fue más bendecida que la primera. La segunda mitad, o sea, lo que Job obtuvo, como vivió después de haber pasado esa prueba, ese sufrimiento, fue mucho mejor. Dios le multiplicó todo. Todo lo que tenía, Dios se lo multiplicó. O sea, ser paciente paga. Ser paciente es un buen negocio, deja beneficio cuando somos pacientes. ¿Qué tipo de beneficio? Hay muchos tipos de beneficios. Crece tu carácter. Cuando tú eres paciente, tu carácter va a crecer. Cuando eres paciente, tú te vas a llevar mejor con las personas. Si tú no eres explosivo, te va a llevar mejor. Si eres paciente, vas a alcanzar tus metas, porque no la vas a abandonar. Soy paciente, voy a seguir, voy a perseverar. Hay recompensa, hay beneficio por ser paciente. E incluso la gente te va a reconocer. Va a decir, ese es un hombre paciente, esa es una mujer paciente. Pero no solamente va a ser recompensado de este lado del cielo, también por usted ser paciente, usted va a ser recompensado en el cielo. Y dijo Jesús en Mateo capítulo 5, el verso 11 y 12, dijo Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan,
y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando la gente lo critique, cuando la gente lo quiera desanimar, sea paciente, porque va a haber recompensa en el cielo. Lo normal, lo natural en nosotros es que cuando usted es herido, usted quiere herir también. Usted quiere venganza, usted quiere desquite, usted quiere sangre, usted quiere hacer justicia por sus propias manos. Decía un amigo mío, a mí no me gusta la venganza, pero sí la desquitanza. Cuando usted es criticado, usted quiere criticar. Cuando a usted lo insultan, usted quiere insultar también. Eso es lo normal, eso es lo natural. Pero eso es lo opuesto a la paciencia. Eso es lo contrario a la paciencia. Y Santiago está diciendo, la próxima vez que alguien te critique, la próxima vez que alguien te insulte, la próxima vez que alguien hable de ti, que te desanime, sé paciente. Ten paciencia. Piensa, antes de tú querer vengarte por ti mismo, piensa, esto me va a hacer perder la recompensa que yo voy a tener en el cielo. Voy a perder la recompensa que tengo en el cielo por estar de impaciente, por responderle a esta persona. Porque esa recompensa yo la voy a disfrutar por la eternidad. Mientras que el gusto, el placer que me puede producir la venganza es temporal. Pero esa recompensa yo la voy a vivir para siempre, la voy a disfrutar para siempre en el cielo. Así que usted necesita ser paciente, primero porque Cristo viene pronto, y segundo porque Dios recompensa la paciencia. Y en tercer lugar, usted necesita ser paciente porque Dios está trabajando. Dios está trabajando. Detrás del telón, detrás de escena, están ocurriendo cosas que nosotros no vemos. Dios está trabajando, Él está trabajando, pero nosotros no los vemos. No nos damos cuenta. En cada situación Dios está trabajando. Cuando Él está callado, aunque esté en silencio, Él está trabajando. Dice el verso 11, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios trabaja en silencio. En toda esa situación de la vida de Job, en todas esas situaciones por las que Job estaba pasando, él no sabía por qué estaban pasando, pero Dios estaba trabajando en la vida de Job. Estaba trabajando. Un rechazo no es lo mismo que una negación. Tenemos que entender esto. Hay una gran diferencia entre no y todavía no. Hay una gran diferencia. A veces nosotros queremos que nos respondan inmediatamente, pero un retraso no es una negación. Le pedimos a Dios y creemos como que es una neverita de refresco, que usted le echa la moneda y de una vez le tira el refresco. Sea paciente. Sea paciente. Un retraso no es una negación. Tal vez usted está orándole a Dios, usted le está pidiendo a Dios, todavía no tiene una respuesta, usted está pensando que Dios no se la quiere dar. Un retraso no es una negación. No y todavía no son dos cosas muy distintas, una gran diferencia. Tenemos que ser pacientes porque Dios está trabajando. Dios está trabajando detrás de la vida de nosotros. Mientras yo estoy esperando, mientras yo soy paciente en la situación que estoy viviendo, Dios trabaja. Dios trabaja. Y usted necesita recordar esto. Y recordar que aunque en esa situación usted se sienta como que tiene las manos atadas, usted está amarrado, no encuentro qué hacer, las manos de Dios están sueltas. Las manos de Dios no están amarradas. Y para usted la situación puede ser incontrolable, pero para Dios no. Todo está bajo control de Dios. Él está trabajando. Dice Filipenses capítulo 2 y verso 13. Porque Dios es el que provoca en nosotros, que produce en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tal vez usted no lo ve, pero Él está ahí.
Él está produciendo esto. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En cada cosa, todas las cosas Dios está trabajando. En cada cosa Dios está trabajando. En cada circunstancia de su vida Dios está trabajando. O sea, sea paciente. Él está trabajando. Yo no sé qué problema usted ha tenido en esta semana. ¿Por qué situación usted ha pasado, ha enfrentado en esta semana? Pero una cosa sí sé, que independientemente del problema que usted tiene, que usted haya tenido, financiero, relacional, de salud, Dios está trabajando en ese problema. Sea paciente y confíe en Él y espere en Él. Ahora, ¿qué yo hago mientras yo espero? Mientras espero la respuesta de Dios, mientras estoy siendo paciente, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, vamos a ver qué hicieron esos ejemplos que Santiago está poniendo. Dios hablando por medio de Santiago. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a seguir estos ejemplos. En primer lugar, ¿qué hace el granjero? ¿Qué hace el granjero mientras él espera? Primer paso, ¿qué debemos hacer? Espere expectantemente, o sea, con expectativa, con esperanza, con seguridad de que va a ocurrir, de que va a pasar. Yo voy a esperar, pero ¿cómo voy a esperar? Confiando, con expectativa, creyendo que va a ocurrir. El agricultor pone su semilla y ¿qué hace? Él no se sienta a ver televisión. Él se prepara para la respuesta. Él da por seguro que yo voy a obtener una cosecha. Ya yo hice lo correcto, yo hice lo que debo hacer. Ahora yo voy a esperar, pero en lo que espero yo me preparo para la respuesta. Yo estoy dando por seguro, por asegurar que voy a obtener una cosecha, que voy a tener la respuesta de Dios. Yo me voy a preparar. ¿Cómo yo muestro mi esperanza? ¿Cómo yo muestro mi confianza? Preparándome para la respuesta. Me acuerdo de mi suegro, él era agricultor, sembraba tabaco. Me acuerdo primero todo lo que había que esperar, que llegara el tiempo, hacer los canteros, sembrar las semillas, después sacar las matitas y replantarlas. Después que estaban replantadas, estaba sembrada, entonces había que prepararse para la cosecha, para lo que viene. Hacer los ranchos de tabaco, a preparar los ranchos. Él no decía, bueno, ahí no voy a tener nada, yo no voy a cosechar nada, eso se quemó, eso se dañó. Él estaba preparado de antemano diciendo, voy a obtener una cosecha. Cuando yo estoy esperando en Dios, yo debo prepararme. ¿Usted está preparado? Si usted ha estado orándole a Dios, pidiéndole a Dios, ¿usted está preparado para la respuesta, para esa respuesta que viene? ¿Cómo yo muestro mi confianza? ¿Cómo yo muestro mi fe? Preparándome de antemano. Te veo, usted ha estado orando, pidiéndole a Dios. ¿Usted está preparado para la respuesta? Dice el Salmo 130 y verso 5. La espera es un tiempo de preparación. La espera es un tiempo para usted prepararse. Dice el Salmo 130, verso 5, dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Usted está esperando algo de Dios? ¿Qué usted está esperando de Dios? Tal vez curarse de una enfermedad, de un familiar suyo, de su hijo que está enfermo, usted está esperando por esto, o que cambien sus finanzas, o que alguien se convierta, algún familiar, algún amigo, algún conocido que se convierta. ¿Usted está esperando realmente que Dios lo va a hacer? La Biblia dice, según tu fe te sea hecho. Según tu fe te sea hecho. Si usted lo hace con fe,
probablemente usted va a recibir la respuesta en su tiempo y en las condiciones de Dios, en su tiempo y en las condiciones de Dios. Jesús esperó 30 años para iniciar su ministerio, 30 años, pero solamente en esos 3 años hizo mucho más cosas que lo que nosotros hacemos en todas nuestras vidas. Pero él esperó 30 años. Y en 3 años, todo lo que nosotros podemos hacer en nuestras vidas se queda chiquito ante lo que él hizo. Dice Isaías 49:23. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. No lo voy a dejar pasar vergüenza, los que están confiando en mí. Y por último, ¿cómo debo esperar? Yo debo esperar tranquilamente. No, esa es la segunda razón. Esperar tranquilamente. Santiago está diciendo que a veces cuando nosotros estamos en situaciones de presión, de prueba, cuando estamos irritados, cuando estamos tensos, estamos bajo presión, con mucha frecuencia nosotros recurrimos a la boca y empezamos a hablar. Cuando estamos metidos en situaciones así de difíciles, soltamos la sin hueso, empezamos a hablar. Y dice, hay 2 cosas que ustedes deben evitar. Hay 2 cosas que ustedes deben evitar. En primer lugar, no se acusen unos a otros. Cuando estamos en una prueba, a veces estamos pasando por una situación difícil, una prueba, y empezamos a decir, por ti que yo estoy así, por fulano haber hecho eso, por fulano haber dicho tal cosa, por él es que yo estoy así ahora, y empieza a acusar. Empiezan a acusar. Y dice el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, no se echen la culpa unos a otros, no se culpen unos a otros, para que no seáis condenados. Empezamos cuando estamos en prueba, en momentos difíciles, a echarle la culpa a otro, a señalar a otro. Y Santiago dice, sean pacientes, no se acusen unos a otros. ¿No le parece extraño? Oye, Santiago está hablando aquí en este tema, en estos versículos, él está hablando de la paciencia. Ahora, ¿por qué viene a hablar de la queja en medio de esto? ¿Por qué viene a tratar la queja, la acusación, cuando él viene a estar hablando de paciencia? Porque generalmente cuando nosotros estamos en esa situación, tendemos a echar mano de la boca, de la lengua. Es duro uno tener que quedarse callado y empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos, a lamentarnos. Santiago dice, no se queje. Y la segunda cosa que dice que debemos evitar es, no juren. Cuando estamos frustrados, cuando estamos tensos, cuando nos desesperamos, empezamos a jurar, fue por ti, lo acusamos, fue por fulano, fue que fulano que hizo esto. Y mira, por mi Madre Santísima, por que se me mueran mis hijos. Y dice Santiago, no juren por nada. Sean pacientes, pero no juren. Lamentaciones 3:26 dice, Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar tranquilo, sin hablar, sin acusar, sin ponerme a jurar, en silencio, callado, con la lengua pegada del techo del cielo a la boca. Esperar. La gente necesita entender lo que Dios está haciendo. Cuando Él está en silencio, Él está trabajando. Esperar en silencio, dice Lamentaciones. Y dice Habacuc, capítulo 2 y verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Usted tiene un sueño, una meta,
algo que usted está esperando que Dios le dé, usted está esperando algo que Dios le dé esto. Y está diciendo, eso viene. Eso viene. Si tú lo has pedido de la manera correcta, porque algunos piden, dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Si tú lo has hecho de la manera correcta, eso viene. Pero de la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Espera tranquilamente, espera tranquilo, sosegado. Y por último, espere confiadamente. Espera confiadamente. Job esperó, nunca perdió la esperanza. Nunca perdió su confianza en Dios. Cuando la cosa se le apriete, cuando usted ve el panorama malo, levante el ánimo. Levante el ánimo y espere en Dios. Dice Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Voy a esperar. Yo sé que Él me va a escuchar. Cuando usted está en una situación en que los problemas son inexplicables, cuando está tratando con personas que se resisten al cambio, que no cooperan, cuando las situaciones son incontrolables, usted necesita esperar confiadamente, esperar tranquilamente, porque Dios está trabajando. ¿Cómo usted espera tranquilamente? ¿Cómo usted espera confiadamente? Siéntese tranquilo, relájese, no se ponga tenso, no se ponga nervioso, no se ponga ansioso. No quiera hacer las cosas por sus propias manos. No culpe a nadie, no lo acuse, no jure por nada. Dice el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera. Y ten paciencia. Espera. ¿En qué necesita usted tener paciencia? ¿En qué situación actual, por qué situación usted está pasando ahora que necesita tener paciencia? ¿Tiene usted alguna situación incontrolable en su vida? ¿En el trabajo? ¿Con su jefe que tal vez le está pidiendo que haga unas cosas que usted no quiere hacer? O tal vez ha tenido problemas económicos, problemas financieros, problemas que están fuera de su control, o ha tenido una larga enfermedad y ha estado orando, ha estado pidiéndole a Dios que lo sane, que lo libre. O tal vez hay una persona en su vida que no quiere cambiar, que usted le está hablando, que usted lo está invitando y esta persona no quiere cambiar. Es frustrante cuando usted le está diciendo a un hijo que haga una cosa y ellos no quieren hacer. Y usted solo repite y le dice y ellos se resisten y ellos no quieren hacerlo. O es frustrante cuando usted quiere que su matrimonio funcione y usted está listo para sacrificarse, usted está listo para ceder, pero la otra persona no quiere cambiar, la otra persona no cede. O es frustrante cuando sus padres van perdiendo todas sus habilidades, cuando van perdiendo todas sus facultades y van dependiendo más y más de usted. Van dependiendo más y más de usted. Usted necesita ser paciente. Usted necesita tener paciencia, porque probablemente no cambien. Probablemente esas personas no cambien. Necesita tener paciencia con los problemas cuando son inexplicables.
¿Qué usted hace cuando está en esta situación? Cuando se le puede presentar cualquiera de esta situación, recuérdese de lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Dios está en control. Recuérdense de esto. Algo puede estar fuera de mi control, pero nada está fuera del control de Dios. Nada está fuera de su poder. Y el propósito de Dios para mi vida, el propósito de Dios para su vida, es mayor que cualquier problema. Dios va a recompensar su paciencia. Si no aquí, si no de este lado, si usted no tiene la recompensa por ser paciente aquí de este lado, en el cielo seguro que usted va a ser recompensado. Dios está trabajando detrás del telón con un propósito. Dios bendiga su palabra.